Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, conversando con Narciso Izaconde de un tema, de un personaje asesinado hace 50 años, pero con una actualidad, con una vigencia y con una proyección de futuro inmensa. Ernesto Guevara de la Serna. Se hablan muchas cosas del Che, el comandante invicto, el Che, el guerrillero heroico, pero también el Che, el hombre de pensamiento. Siendo médico, alergista, tenía unos criterios, unas bases de un pensamiento económico. El hombre antidogmático tuvo su reserva frente a cosas que se hacían en la Unión Soviética, que era el centro, digamos, del socialismo real de la época, y donde se trazaban las directrices en este mundo de las ideas del socialismo de izquierda. Pero también hay en el Che una visión mística, y el Che es un mito. E incluso conmigo no, yo conocí en Cuba una muchacha dominicana, Yocasta Paredes, en el año 1997, coincidimos en el Hotel Santiago, y cuando la conocí allí, que fuimos hacia la Iglesia del Cobre, en Santiago, que está a 16 kilómetros de la ciudad, me decía que ella viajó a Cuba para cumplir una promesa a San Ernesto de la Higuera, porque ella había tenido un problema, y ella hizo una promesa al Che en su condición de santo, y el Che le concedió su pedimento y el Che la sanó, y ella fue entonces a cumplir esa promesa a Santiago de Cuba. Entonces, frente al Che, en relación al Che, hay muchos mitos. Hay quienes lo han considerado un santo milagroso. De estas cosas los marxistas ortodoxos no creen, pero de repente van y creen porque se relaciona con el Che. Entonces hay muchas cosas que plantearse en este sentido. Y el ser humano, independientemente de su concepción filosófica, también es espiritualidad. Y en el Che había mucho de espiritualidad. Narciso decía, hasta en la forma cuando lo asesinan, cómo queda su mirada, la barba y todo esto. Entonces yo quisiera recoger de Narciso su impresión, su opinión, su valoración, su punto de vista desde esta perspectiva del Che. El Che hombre, el Che mito, el Che místico, el Che imagen, y esa corriente que se ha ido desarrollando desde ese pequeño campo de la higuera en Bolivia, de que el Che tiene unas condiciones de santo y de que el Che sana. Narciso, se la pongo quizá un poco difícil, sí, con estos temas. Mira, tan de la espiritualidad. Este tema es un tema, yo digo, trascendente. Y toca la frontera entre la ciencia, la razón, el pensamiento racional, que parte del estudio, del conocimiento, de todo esto, que tiene que estar muy presente en todo campo. Si tú no conoces una sociedad, no puedes idearte la manera de transformarla. Entonces, la ciencia es muy importante. Y hay que decir que cuando el socialismo llega a nutrirse en grande de la ciencia y se conforma a lo que en época de Carlos Marx, de Federico Engels, de los grandes pensadores socialistas europeos llamaron el socialismo científico, porque incorporaron al proyecto socialista todo el acervo científico de la humanidad en sus reflexiones y en el estudio de la sociedad. Hay que ver lo que significa El Capital, el libro cumbre de Carlos Marx, en el análisis de la sociedad capitalista de su tiempo, y especialmente la sociedad capitalista europea, pero extendiéndose hacia otros continentes. La frontera entre esto y la mística, la pasión. Es decir, la ciencia, la razón, realmente son imprescindibles, importantísimos para tú crear un movimiento de cambio, para conocer a fondo la sociedad y plantearte
las vías de su transformación y las medidas para transformar y crear lo nuevo. Pero es insuficiente aún. Si no hay una pasión, no hay una mística. Y aquí quiero señalar lo siguiente. Luis Carvajal me hacía la observación, y me parece que tiene razón, de que en lugar de hablar del mito, y me voy a explicar por qué, y es mejor hablar de la mística, de la pasión, porque la palabra mito en el entendimiento común estamos vinculados como a algo falso, el término, ¿no? Sin embargo, no significa, está relacionado con este tema, está relacionado con la pasión, está relacionado con la mística, está relacionado con el carisma de los procesos y de sus líderes. Y el revolucionario marxista que mejor trató este tema, a mi modo de ver, fue José Carlos Mariátegui. El peruano. El peruano, que fue marxista herético, que tuvo un choque muy fuerte con la internacional comunista y con el estalinismo, y que incluso habló del socialismo indoamericano en esa época, ¿no? Y hizo reflexiones sobre los indígenas como sujeto de la revolución. Y tú sabes lo que hay en las poblaciones indígenas en términos de la fuerza espiritual. Mariátegui decía esto, que había que establecer una relación armónica entre la razón, la ciencia y el mito. El mito entendido como mística, como pasión. Y que cada época revolucionaria tenía su mito. Es decir, despertaba un entusiasmo especial. Y también se centraba en ideas, consignas, personajes que atraían, que tenían más allá del conocimiento científico, tenían un impacto sobre la conciencia. Es el tema también de la relación entre materia y espíritu. Yo entiendo el espíritu como la energía, la materia en transformación permanente, la mente. Es decir, el cerebro, que es material, generando pensamiento. Y eso es infinito. Entonces, el pensamiento dogmático, como tú dices, discrimina, rechaza todo lo espiritual, todo la mística, toda la pasión. Y sin lugar a duda, en los líderes de la Revolución Cubana, y el Che fue uno sin ser cubano, por cómo se encuentra con ellos, el tema de los valores espirituales, los valores éticos, la moral, vergüenza contra dinero que tenía antecedentes, todo el tema además de la simbología contra la opresión, crea una mística. Y el Che se convirtió en un símbolo de esa mística, por todos los valores que acabamos de describir, que va desplegando, ¿no? Es decir, el talento de Fidel, la genialidad de Fidel, las cualidades de Fidel crean un liderazgo sobre las tropas rebeldes y en la sociedad cubana, pero igualmente va creciendo ahí convergentemente, paralelamente, la mística del Che. Y no es accidental que su rostro, su figura, como la de Camilo, es decir, estamos frente a los tres dirigentes más carismáticos de la Revolución Cubana. Y el carisma tiene que ver con ese tema de la mística, tiene que ver con la pasión que le imprime el dirigente, tiene que ver con las ideas ejes, las consignas ejes que atraen, que llegan al corazón de la gente, que se meten
en el ideario colectivo. En el caso del Che, Narciso, para mí llega mucho más lejos. Hay una carta bellísima que publicó ahora un amigo nuestro, Fray Beto, una carta dirigida al Che. Y dice cosas preciosas en esta carta, Fray Beto. La andaba buscando, no la encuentro. La compartí aquí con los amigos televidentes días pasados. Y Fray Beto le dice al Che: bendícenos. Bendice a aquel que ha dejado de creer en la fuerza del pensamiento de izquierda, o bendice a aquel que siente vergüenza de proclamarse de izquierda. Y entonces Fray Beto está está reconociendo en el Che unas condiciones espirituales elevadísimas, trascendentes, porque le está pidiendo bendición al Che. ¿Y a quién uno le pide bendición? A alguien que uno sitúa muy arriba. Tú te tienes que situar en Fray Beto, y te tienes que situar en cuando tú mencionabas a la señora esta, una joven, la joven que veía en el Che un santo. Ahí está cómo se traspasa a la política el pensamiento religioso, la creencia religiosa. El Che no era religioso. El Che tiene una formación científica sólida respecto al planeta, al origen del mundo, a todo esto. En el lenguaje común, el Che era ateo. Tú no ves en ningún trabajo del Che una evocación a Dios ni a ningún santo. Es decir, porque el tema de la pasión, el tema de la mística, no es un tema religioso. Es un tema que tiene que ver con esa dinámica, esa relación entre lo material, lo corporal, lo biológico y la mente humana. Y cuando la mente se torna colectiva por una acción de pueblo, ¿no entiendes? Tiene que ver con ese factor colectivo, con la conciencia colectiva. Entonces terminan los actores de esos procesos que impactan a la sociedad, terminan convirtiéndose en referentes, en factores de la mística, en generadores de pasión. Y entonces esa pasión, ese poder atractivo, los seres humanos lo expresan desde sus diferentes creencias. Y por eso los indiecitos y las indiecitas de Bolivia hablan de San Ernesto de Liguera. Porque, sin embargo, hay que decir que lo de los santos le vino por la conquista. Porque eran otros, ellos tenían sus dioses, los dioses la cultura indígena era politeísta. Bueno, pero lo que quiero decir es esos niveles de conciencia se trasladan. Ahora, yo creo que también hay que tener cierto cuidado, porque es lo que hace la clase dominante. La clase dominante hace una idolatría banal de los héroes y de las heroínas y de los próceres. Entonces lo cosifica y lo convierte como una especie de santo. Y lo dejan en un altar, y lo dejan en un altar. Y van a cerciorarse en los homenajes a que esté bien muerto, a que sus ideas no afloren, a que su ejemplo no aflore. ¿Te entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en grande con Jesús? Hay un libro, iba a decir librito, es un libro de un amigo de Vicente Taponés, una gente de trayectoria, también ingeniero, que se llama Tras la huella de Jesús, que es fabuloso en la manera como resalta los valores revolucionarios de Jesús y cómo lo han manipulado todo para ocultar esos factores. Eso ha hecho toda la historiografía tradicional con Duarte y lo quiere hacer con los demás. ¿Qué hace el PLD desde el poder? ¿Cuántos nombres de revolucionarios no tienen los comités del PLD? Ho Chi Minh, Che Guevara. Quitado. Si todavía siguen en eso, le pusieron al salón de la mentira del Palacio, salón de prensa. Orlando Martínez. Estos tipos se las traen. ¿Entiendes? Tienen cooptan
las referencias. Estamos con el Che, Narciso. Sí, pero igual, yo recuerdo el intermedio Che Guevara. Sí. ¿Se entiende? Lo que quiero decir esto. Entonces, aquí viene hasta dónde. Siempre hay que situar el ejemplo, el pensamiento, el accionar, la conducta, la trayectoria, junto con ese influjo que es como inmaterial, que es como indeterminado, que tienen esos personajes históricos. Y en el caso de Che se multiplica por múltiples razones, hasta por el rostro del Che mismo. Fíjate que también el Che tiene en determinadas fotografías un aire a Cristo, y también eso opera en la mente de la gente, ¿no? Me decía Pedro Mir, por ejemplo, fíjate lo siguiente, Narciso, Fidel sin barba es diferente a Fidel con barba. Mira la foto de joven de Fidel, porque su barbilla no tiene solución de continuidad, es así como, ¿no? Entonces, el rostro no se ve tan bien, el rostro de Fidel así con la barba, y pasa también pasa con lo del Che, y eso explica además que no se la quiten, porque esa es su identidad, bueno, lo que quiero decir, todos esos factores gravitan. Entonces, cada época revolucionaria tiene su mística, sus pasiones, genera sus atractivos, crea esos factores atractivos. Nosotros estamos golpeados históricamente porque en gran medida el mito del socialismo del siglo XX, la mística del socialismo que tuvo en el siglo XX, se estropeó y hay que rehacerlo. ¿Qué pasa? Que el Che tiene valores en términos de conducta, de pensamiento, para trascender su época, no solo por lo que hizo históricamente, sino por lo que falta por hacer. El Che es el pensamiento y la actitud del Che es una actitud de futuro también, no solo de presente. Es un factor imprescindible para tú reconstruir y crear la nueva mística. Y eso me parece que es lo que explica su enorme fuerza en la humanidad. Pero en la mayor de las ocasiones el Che se le ve como el guerrillero. Entonces la imagen del Che es asociada a guerrilla. Y la gente no se detiene a pensar en el Che ejemplo, en el Che ético, no, pero acuérdate de lo siguiente, que hay diferentes niveles en la sociedad. ¿Qué está pasando? El Che se está releyendo a nivel de todas las vías de comunicación, de libros, de internet, de todo esto. Es decir, la parte, la masa crítica consciente de la sociedad. Las ideas del Che tienen una importancia capital para tú rehacer el proyecto revolucionario. Para tú decir, el socialismo no puede ser como fue. Aquí hay que pensarlo de otra manera. ¿Entiendes? La conducta del revolucionario en el poder tiene que ser distinta. Tiene que ser como la del Che, no como la de Stalin, para decir, o por la gran burocracia de los países del este, con todo el sistema de privilegios. El Che acusa todo eso. Es una referencia crítica de ese pasado defectuoso para formar lo nuevo en dirección a que sea cada vez mejor. En algún momento el Che se hizo una autocrítica. Sí. Era implacable con él mismo. Hasta caminando en la celda de Bolivia, tú agarras el diario y él se critica. ¿Entiendes? Y eso él lo dio también. Yo creo que también el Che fue un niño que vivió resistiéndose a la muerte con el tema del asma, porque era un asmático. Nazo, el tiempo se nos fue. Si nos cuenta la anécdota del dólar y el funcionario cubano, rápidamente. Ese es fabuloso. Bueno, acontece que yo tuve la suerte
cuando estuve en la Unión Soviética exilado, yo pasé 9 meses en la Unión Soviética. Bueno, salí vestido de cura, toda esa historia que se conoce. Yo pedí desde que llegué a estudiar el Capital, hacer un curso especial sobre el Capital de Carlos Marx. Hice un curso sobre el Capital y luego sobre el imperialismo, capitalismo monopolista de Estado. Pero el profesor del Capital era Anastasio Mansilla, un español, que fue el que organizó los cursos del Capital en Cuba, en los que participaron inicialmente Fidel. Después Fidel, por las múltiples ocupaciones, me dijo él, no pudo continuarlo. El Che lo montó en el Ministerio de Industria con un conjunto de comandantes y de personal. Y dice él que el Che era inmancable a la hora que ahí estaba. Bueno, en una clase, cuando llega el proceso de estudio al tema del papel moneda en el Capital y luego el rol de las papeletas, el profesor Mansilla le dice a ellos: ¿alguien de ustedes tiene por casualidad $1 para yo mostrarle algo? Y uno de los comandantes de la chaqueta verde olivo, cuando va a sacar, no saca $1, sino un fajo de dólares. Y el Che se queda mirándolo y le dice a él: maestro, espere, dime, coño, ¿de dónde tú sacaste esos $1? Ah, comandante, que yo fui designado para una misión en Europa y me dieron una dieta. Dice, eso me sobró. Dice, pues eso no es tuyo. Eso no es tuyo, eso es de la revolución. Tú tenías que devolverlo y devuélvelo. Así terminamos esta interesantísima conversación con Narciso Izaconde, viendo al Che a 50 años de su asesinato. Su pensamiento, su imagen es trascendente y tiene plena vigencia en estos tiempos, porque los problemas que dieron razón de ser a la lucha de Ernesto Guevara de la Serna están ahí en gran parte de nuestro pueblo en América Latina. Por tanto, su pensamiento y su ejemplo tienen plena vigencia hoy en día. Gracias, Narciso, por el esfuerzo de estar con nosotros. Gracias, conversar de estos temas tan importantes para nuestra sociedad contemporánea. A ustedes muchas bendiciones por estar cada día con nosotros aquí en esta ventana de compromiso con la patria. Hasta mañana.